En las calles oscuras y húmedas de Whitechapel, una figura se movía entre la niebla, invisible para todos, pero dejando tras de sí un rastro de terror y misterio que aún hoy estremece a Londres. Nadie sabía quién era, de dónde venía, ni qué lo impulsaba a cometer sus actos. Sus crímenes eran precisos, fríos, calculados, pero sobre todo, envueltos en un misterio que nadie logró resolver. A lo largo de esta historia descubriremos cómo eligió a sus víctimas, qué patrones seguía y cómo una ciudad entera quedó atrapada en el miedo. Exploraremos los secretos detrás de su habilidad para desaparecer en las sombras, las cartas que desafiaron a la policía y los sospechosos que, uno a uno, parecieron acercarse a la verdad, solo para ser descartados. Veremos el pánico que se apoderó de Londres, cómo el terror se volvió casi tangible y cómo un asesino logró controlar no solo la vida de sus víctimas, sino la mente de toda una ciudad. Cada capítulo revelará una pieza del rompecabezas, acercándonos al enigma más famoso de la historia criminal. Pero cuidado, no todo será lo que parece. Mientras crees entenderlo, descubrirás que el misterio es más profundo, más oscuro y más aterrador de lo que jamás imaginaste. Prepárate para adentrarte en las sombras de Whitechapel, donde cada callejón, cada farola y cada sombra podrían esconder la silueta del asesino más infame de todos los tiempos. Capítulo 1. En las sombras de Whitechapel, Londres, finales del siglo XIX, una ciudad que parecía brillar con la elegancia del imperio, pero que escondía, tras sus fachadas de lujo victoriano, un rostro mucho más oscuro. Mientras los carruajes recorrían las avenidas iluminadas del West End y las familias adineradas se deleitaban en teatros y salones. En los callejones del East End se respiraba un aire muy distinto: hambre, miseria, prostitución y crimen. Era aquí, en el corazón de Whitechapel, donde la historia de uno de los asesinos más enigmáticos y aterradores de todos los tiempos estaba a punto de escribirse con sangre. Whitechapel no era solo un barrio, era un laberinto de calles estrechas, de viviendas hacinadas y de tabernas mal iluminadas. Miles de inmigrantes habían llegado buscando una vida mejor, pero lo que encontraron fue pobreza extrema. El alcohol corría como agua, y la prostitución se convirtió en la única salida para muchas mujeres que no tenían otro modo de sobrevivir. Las noches eran frías, húmedas y peligrosas. Las lámparas de gas apenas iluminaban la neblina que se arrastraba como un fantasma sobre las calles adoquinadas. Era un escenario perfecto para el mal. Imagina caminar por Hanbury Street, Dorset Street o Commercial Road. El aire estaba cargado de humo de carbón, mezclado con el hedor de la basura, la suciedad y la miseria. Las tabernas bullían de hombres ebrios que gastaban sus últimas monedas en una copa barata, y en cada esquina, mujeres agotadas ofrecían sus cuerpos por unas pocas libras o a veces por un pedazo de pan. Era un mundo olvidado por la sociedad elegante de Londres, pero también era un mundo que un día entero de trabajo apenas alcanzaba para sobrevivir. La policía patrullaba esas calles, pero con poco control real. La criminalidad estaba a la orden del día en robos, peleas, asesinatos comunes. Sin embargo, nada, absolutamente nada, prepararía a Londres para lo que estaba por venir. En las sombras de Whitechapel, un hombre cuyo nombre verdadero nunca conoceríamos comenzaba a afilar su cuchillo. El ambiente antes del terror. El año era 1888. Para algunos, Londres era la capital del progreso. Había avances en medicina, transporte y comunicación. Pero para los pobres de Whitechapel, la vida seguía marcada por la desesperación. Era el caldo de cultivo ideal para que un monstruo emergiera. La prensa de la época ya comenzaba a hablar de la inseguridad en la zona. Sin embargo, nadie podía imaginar la serie de crímenes que no solo aterrorizarían al East End, sino que pondrían a la ciudad entera en un estado de paranoia. La primera vez que los londinenses escucharon los gritos, fue como si una grieta se hubiera abierto en la misma ciudad. El horror no tardaría
en extenderse. Pero antes de que los cuchillos cortaran carne y los titulares llenaran los periódicos, había señales, testimonios de prostitutas que hablaban de hombres extraños, con miradas frías y palabras inquietantes, historias de clientes que desaparecían en la noche sin dejar rastro, susurros que corrían de boca en boca en las tabernas, como si el mal ya se estuviera gestando. Whitechapel, tierra de sombras. Las crónicas de la época describen a Whitechapel como un lugar caótico. Miles de personas vivían hacinadas en condiciones inhumanas. Una familia podía dormir en una sola habitación junto a ratas y cucarachas. El olor a desecho humano se mezclaba con el de la cerveza barata. La prostitución era el centro de la vida nocturna. Mujeres de entre 17 y 50 años se paraban en las esquinas, esperando a un cliente que pagara lo suficiente para asegurarles una cama en un albergue. De no conseguirlo, pasaban la noche al raso, en medio del frío y la niebla. Era un terreno donde la vida humana tenía poco valor, donde la muerte era tan común que un asesinato más apenas llamaba la atención. Sin embargo, lo que estaba por ocurrir marcaría un antes y un después. El nacimiento de un mito. No sabemos si Jack el Destripador ya había matado antes de 1888. Algunos creen que sí, que sus crímenes comenzaron en silencio, sin que nadie los relacionara. Otros piensan que todo explotó de golpe, como una tormenta que nadie esperaba. Lo cierto es que aquel hombre, o tal vez aquellos hombres, porque nunca se ha podido confirmar si actuaba solo, caminaba por las calles de Whitechapel como un fantasma entre la multitud. Nadie lo reconocía, nadie sospechaba de él. Podía confundirse fácilmente entre marineros, carniceros, médicos, inmigrantes o simples obreros. Pero había algo diferente en su mirada. Una obsesión, una frialdad que lo distinguía de todos los demás. Jack el Destripador no solo mataba, quería dejar un mensaje. Su firma sería la brutalidad, la hazaña con que trataba a sus víctimas. El miedo se respira. Antes de que la primera víctima cayera, las noches de Whitechapel ya tenían un aire inquietante. La niebla se espesaba tanto que apenas se podía ver a unos metros de distancia. Los faroles de gas proyectaban sombras alargadas que parecían figuras humanas acechando en cada esquina. Las prostitutas caminaban rápido, mirando de reojo, como si supieran que alguien las observaba. Y quizás así era. Quizás Jack ya estaba allí, escondido entre las sombras, eligiendo a la que sería su primera víctima. En este escenario, cada ruido parecía una amenaza. El crujido de un paso en un callejón, el chirrido de una puerta oxidada, el aullido de un perro callejero. Todo alimentaba la sensación de que algo terrible iba a ocurrir, y ocurrió la antesala del terror. La madrugada del 31 de agosto de 1888 sería recordada como el inicio de la pesadilla. Pero eso pertenece al siguiente capítulo. Antes de llegar ahí, es importante entender que la ciudad ya estaba en tensión. La policía no tenía recursos suficientes para mantener la paz en Whitechapel. Los crímenes eran comunes y muchas veces quedaban sin resolver. Para la mayoría, las muertes de prostitutas eran apenas una estadística más en una larga lista de tragedias cotidianas. Pero Jack, el Destripador, cambió todo eso. Porque sus crímenes no solo eran brutales, eran un desafío directo a la sociedad, a la policía y al propio Londres victoriano. Un asesino que mataba con precisión quirúrgica, que desaparecía sin dejar rastro, que parecía conocer cada rincón del barrio como si fuera suyo. Whitechapel estaba a punto de convertirse en el escenario de una historia que, más de un siglo después, seguiría sin resolverse. El silencio antes del grito. La niebla cubría las calles como un sudario. Era una noche como tantas otras, pero diferente en esencia. Las prostitutas buscaban clientes. Los hombres bebían. Los perros husmeaban en los basureros. Y en algún punto de ese laberinto de sombras, alguien afilaba un cuchillo. El monstruo ya estaba allí. Y Londres, aunque aún no lo sabía, nunca volvería a ser la misma. Capítulo 2. A la primera víctima, el grito en la oscuridad. La madrugada del 3
El 1 de agosto de 188, las 8 de la mañana, amaneció húmeda y oscura en Whitechapel. El verano londinense ya estaba dando paso al frío del otoño, y la niebla que descendía sobre las calles parecía un mal presagio. Era una noche como tantas otras en el East End. Tabernas llenas, prostitutados buscando clientes para sobrevivir. Hombres tambaleándose de borrachos en busca de un lugar donde caer rendidos. Nadie sospechaba que esa fecha quedaría grabada en la memoria colectiva para siempre. La mujer que se convertiría en la primera víctima de la leyenda del destripador se llamaba Mary N. Nichols. Conocida por todos como Polly, tenía 43 años, el rostro marcado por las penurias de la vida y los ojos cansados de quien ya no espera milagros. Había sido esposa y madre, pero el alcohol, la pobreza y la separación de su marido la habían arrojado a las calles. Como tantas otras, dependía del dinero de la prostitución para conseguir una cama en los alojamientos baratos de Whitechapel. Esa noche, Polly caminaba tambaleante. Había gastado casi todo lo que tenía en gin barato y no llevaba las suficientes monedas para pagar un techo. Su destino estaba sellado. El último recorrido de Polly. Se dice que Polly fue vista por última vez poco después de las 2:30 de la madrugada, en compañía de un cliente. Algunos testigos recordaron que parecía de buen ánimo, a pesar de su situación. Vestía ropa gastada, un chal oscuro y una falda descolorida. Era apenas una sombra más en las calles de Whitechapel. Su recorrido la llevó hasta Bucks Row, una estrecha y solitaria calle flanqueada por almacenes y establos. No había faroles de gas suficientes para iluminarla. La oscuridad era casi total. Era el lugar perfecto para un asesino. La ciudad dormía, ajena a lo que estaba por ocurrir. El hallazgo macabro. A las 3:40 de la madrugada, un cochero llamado Charles Cross caminaba hacia su trabajo cuando, al pasar por Bucks Row, notó un bulto en la acera. Al principio, pensó que se trataba de un montón de trapos, pero al acercarse, descubrió algo que lo hizo estremecer. Era el cuerpo de una mujer. No estaba solo. Otro transeúnte, Robert Powell, se unió a él. Juntos examinaron el cuerpo. Estaba frío, pero aún tibio en algunas partes. Su respiración era imperceptible. Pensaron que tal vez seguía con vida. Sin embargo, lo que sus ojos aún no habían notado era el horror que escondía aquella escena. Apresurados, buscaron a un policía. Minutos después, el agente John Neal llegó al lugar con su linterna. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. El primer corte. La garganta de Polly Nichols había sido cortada de un lado a otro, con una precisión y una brutalidad que helaron la sangre de los presentes. No era un simple asesinato. El atacante la había degollado con tal fuerza que casi le había seccionado completamente el cuello. Pero eso no era todo. Al levantar su falda, descubrieron algo aún más macabro. Su abdomen estaba abierto, con profundas heridas que habían dejado sus entrañas expuestas. El asesino había trabajado con calma, con un cuchillo largo y afilado, y con un odio incomprensible hacia aquella mujer indefensa. Era la primera señal clara de que Londres tenía un monstruo en sus calles. La reacción de la policía. El cuerpo fue trasladado al depósito de cadáveres. El forense determinó que la mujer había muerto apenas unos minutos antes de ser encontrada. Probablemente entre las 3:15 y las 3:30 de la madrugada. Esto significaba que el asesino había escapado apenas instantes antes de que Charles Cross y Robert Paul pasaran por la calle. Era como si el asesino hubiera desaparecido en el aire, envuelto por la niebla de Whitechapel. La policía de East End inició la investigación, pero desde el principio estuvo plagada de dificultades. Whitechapel estaba lleno de sospechosos carniceros, cirujanos, vagabundos, marineros. Cualquiera podía haber cometido aquel crimen, y sin embargo, había algo en la precisión de las heridas que sugería un conocimiento anatómico, un médico, un carnicero, un loco con habilidades inesperadas. El eco en la prensa. La noticia del asesinato se extendió
como pólvora. Los periódicos de Londres, siempre ávidos de escándalo, comenzaron a cubrir la historia con todo detalle. ¡Horrible asesinato en Whitechapel!, titulaban algunos. Otros hablaban de Umania Kosanguinario. Lo que más inquietaba era la brutalidad de las heridas. No se trataba de un simple ladrón o de un crimen pasional. Había un mensaje oscuro en la manera en que aquella mujer había sido destrozada. Los londinenses empezaron a sentir miedo. Y lo peor estaba aún por llegar. ¡Un asesino acecha! El asesinato de Mary Ann Nichols no fue visto en un principio como el inicio de una serie. La policía lo trató como un caso aislado, aunque perturbador. Sin embargo, en las tabernas y en las calles ya se murmuraba que había un monstruo suelto. Las prostitutas comenzaron a hablar entre ellas. Decían que debían tener cuidado, que un hombre extraño estaba cazando mujeres por las noches. Algunas aseguraban haber visto a un cliente con mirada gélida, de voz suave, que ofrecía pagar bien a cambio de acompañarlas a lugares oscuros. El miedo se mezclaba con la necesidad, porque aunque sabían del peligro, la pobreza no les dejaba opción. Tenían que seguir saliendo a las calles, y Jack lo sabía. El primer rugido del terror. Mary Ann Nichols fue enterrada el 6 de septiembre de 1888 en el cementerio de la ciudad de Londres. Apenas unas cuantas personas asistieron a su funeral. Para la mayoría, era una mujer más perdida en el olvido de Whitechapel. Pero para la ciudad, ella sería recordada como la primera víctima de una pesadilla que marcaría la historia. El asesino ya había probado la sangre y lo volvería a hacer. Londres aún no lo sabía, pero aquel corte en la garganta de Polly Nichols era solo el principio. En las sombras de Whitechapel, alguien ya estaba buscando a su próxima víctima. Capítulo 3. El callejón del horror. Tras la tragedia de Mary Ann Nichols, Londres comenzó a sentir, aunque aún de manera tenue, la sombra del horror que se avecinaba. Whitechapel se mostraba como un laberinto de calles estrechas y oscuros callejones, donde la niebla y la penumbra eran cómplices de los secretos más oscuros. En medio de esa confusión y pobreza, un asesino caminaba entre los habitantes como un fantasma invisible, eligiendo cuidadosamente a su próxima víctima. Era la noche del 8 de septiembre de 1888. Las farolas apenas iluminaban los adoquines húmedos, y un viento frío arrastraba el olor a carbón quemado, a basura y a desesperanza. En Dorset Street, un pequeño callejón que conectaba con Commercial Street, la vida nocturna seguía su curso. Prostitutas que buscaban clientes, hombres que tambaleaban borrachos y niños que corrían de un lado a otro, vendiendo periódicos o agua, componían un cuadro de aparente normalidad, pero bajo esa apariencia, algo terrible estaba a punto de suceder. La víctima del callejón, la mujer que sería la segunda víctima de Jack, el destripador, se llamaba Annie Chapman, de 47 años. Como muchas de las mujeres en Whitechapel, Annie llevaba una vida marcada por la pobreza, el alcohol y la necesidad. Había perdido a su esposo años antes y, sola y sin recursos, se veía obligada a trabajar en las calles. Su cuerpo estaba ya endurecido por la vida dura del East End, pero su corazón y su esperanza seguían latiendo, ignorando que la muerte la esperaba en un callejón. Esa noche, Annie había salido buscando un poco de dinero para poder subsistir. Su rutina la llevó hacia el callejón que se convertiría en escenario de uno de los crímenes más atroces de la historia de Londres. Era un sitio casi desierto a esas horas de la madrugada, y las sombras parecían moverse con vida propia, proyectadas por la escasa luz de las farolas de gas. El hallazgo macabro. A las 6:00 de la mañana, un hombre llamado John Davis, empleado de una pensión cercana, salió a caminar por Dorset Street y se topó con un cuerpo tendido en el suelo. Al principio, pensó que era un borracho más de la zona, pero la posición del cuerpo y el silencio absoluto que lo rodeaba le hicieron detenerse. Al acercarse, la escena que encontró lo hizo retroceder horrorizado. Annie Chapman
Yacía muerta, con la garganta cortada y profundas heridas abdominales que mostraban un nivel de violencia y precisión aterrador. Al igual que con Marianne Nichols, el asesino había actuado con una precisión inquietante, removiendo órganos y dejando señales claras de su modus operandi. Este no era un asesinato cualquiera, era un mensaje, un patrón que solo alguien con conocimientos anatómicos podría realizar. La alarma en la comunidad, el horror se propagó rápidamente. Los residentes de Whitechapel comenzaron a hablar de un asesino implacable que atacaba a mujeres vulnerables en los callejones más oscuros. La policía estaba en alerta máxima, aunque su frustración crecía ante la falta de pistas. La comunidad estaba aterrorizada, y muchas mujeres comenzaron a evitar las calles durante la noche, temerosas de convertirse en la próxima víctima. La prensa también comenzó a intensificar la cobertura, describiendo las escenas con detalles sangrientos y creando una atmósfera de miedo y morbo que se extendió más allá del East End. Las palabras maníaco, destripador y asesino comenzaron a aparecer con frecuencia, generando un miedo creciente en toda la ciudad. El modus operandi se confirma. El asesinato de Annie Chapman confirmó lo que muchos empezaban a sospechar. No se trataba de un acto aislado. Había un patrón, una forma específica de matar que revelaba al mismo asesino detrás de ambos crímenes. La precisión de los cortes, la brutalidad de las mutilaciones y la elección de víctimas vulnerables eran señales claras de que Londres se enfrentaba a algo mucho más siniestro que un simple criminal callejero. El destripador no solo buscaba matar. Su objetivo era aterrorizar, imponer miedo y demostrar un control absoluto sobre sus víctimas. Cada asesinato estaba cuidadosamente planeado, desde la elección del lugar hasta la ejecución, asegurando que la noticia del crimen se propagara rápidamente y que la ciudad sintiera el peso de su presencia. La respuesta policial. La policía comenzó a patrullar más intensamente Dorset Street y los callejones cercanos, tratando de intimidar al asesino y proteger a las posibles víctimas. Sin embargo, el territorio de Whitechapel era extenso y lleno de rincones oscuros donde alguien podía desaparecer en cuestión de segundos. Cada paso que daban los oficiales parecía ser anticipado por el asesino, como si conociera cada calle, cada puerta trasera y cada sombra. A pesar de los esfuerzos policiales, el miedo crecía. Los ciudadanos comenzaron a cambiar sus hábitos, evitando salir de noche y cerrando sus negocios antes de tiempo. La comunidad se sumió en un estado de tensión constante, consciente de que un asesino cruel y despiadado caminaba entre ellos. La prensa intensifica el terror. Los periódicos comenzaron a imprimir titulares sensacionalistas, relatando con lujo de detalles las mutilaciones de Annie Chapman. Algunos incluso insinuaban que el asesino podría estar entre la clase alta, un médico o alguien con conocimiento quirúrgico. Las teorías se multiplicaban y el nombre Jack el Destripador comenzaba a aparecer en cartas enviadas a los periódicos y a la policía. Un nombre que encapsulaba el horror que se apoderaba de Londres. Este asesinato consolidó la figura del Destripador como un mito viviente, no solo por la violencia de sus actos, sino por la sensación de que nadie estaba a salvo. Cada mujer en Whitechapel, cada residente que caminaba de madrugada sentía que podía ser la próxima víctima. La paranoia se convirtió en parte de la vida diaria. El legado del callejón. El callejón del horror, Dorset Street, quedó marcado en la memoria de Londres como el lugar donde la violencia del destripador se volvió tangible. La primera víctima había abierto la puerta al miedo, y la segunda, Annie Chapman, la había confirmado. Ahora, el asesino tenía un nombre y un patrón, y la ciudad comenzaba a comprender que estaba enfrentando algo mucho más aterrador que cualquier criminal común. La historia de Jack el Destripador no había hecho más que empezar, y Whitechapel estaba atrapada en un ciclo de miedo y muerte del que nadie parecía poder escapar. En el siguiente capítulo, el arte del destripador, exploraremos la brutal precisión y la fría inteligencia detrás de los crímenes. Mientras la ciudad intenta desesperadamente descifrar el enigma que tiene ante sí. Capítulo 4.
and cartas de sangre from hell. Mientras Londres se tambaleaba entre el miedo y la incredulidad, Jack el Destripador no solo dejaba cuerpos mutilados, también comenzó a dejar pistas que desafiarían a la policía y aterrorizarían a la ciudad de manera psicológica. Entre los crímenes y los rumores surgió un fenómeno que convertiría al asesino en leyenda: las cartas enviadas a los periódicos y autoridades, firmadas con un nombre que pronto se volvería sinónimo de Terror and Jack el Destripador. La carta que cambió todo era octubre de 1888, poco después del asesinato de Annie Chapman. La policía recibió una carta que causó un estremecimiento en sus filas. Estaba escrita en una caligrafía irregular, con tinta que parecía haberse mezclado con sangre. En el sobre, la dirección del remitente no existía, y el tono de la misiva era escalofriante. Firmada como From Hell, desde el infierno, la carta contenía un mensaje directo y perturbador. Hablaba de los crímenes cometidos, detallando las mutilaciones con una frialdad que no dejaba lugar a dudas. Aquel hombre estaba jugando con las autoridades y con la ciudad misma. La carta fue acompañada por algo aún más macabro: en un fragmento del riñón de una de sus víctimas, preservado de manera rudimentaria. La impresión que causó en la policía y los médicos forenses fue indescriptible. No solo se trataba de un asesino con conocimiento anatómico, sino también de un individuo capaz de una crueldad inimaginable. La reacción de la ciudad cuando la carta y el órgano llegaron a manos de las autoridades. La noticia se filtró rápidamente a la prensa. Los periódicos no tardaron en bautizar al remitente como Jack el Destripador, un nombre que encapsulaba la amenaza y el horror que se cernía sobre Whitechapel. La comunidad, que ya vivía aterrorizada por los asesinatos, sintió que la amenaza ahora tenía una voz propia. Jack no solo mataba, hablaba, se burlaba, desafiaba a quienes intentaban atraparlo. La carta from Hell se convirtió en un símbolo del miedo, una advertencia de que el asesino estaba siempre un paso adelante. Psicología del asesino. El envío de cartas y órganos a la policía revela algo más profundo que la mera brutalidad. Jack era un manipulador, un psicópata que disfrutaba de la sensación de control absoluto. Cada palabra, cada gesto, cada detalle de las cartas estaba diseñado para infundir miedo, para demostrar que él estaba por encima de la ley y de la sociedad. La precisión quirúrgica de los cortes y el conocimiento de anatomía, combinado con el deseo de provocar terror psicológico, mostraban a un asesino meticuloso, inteligente y calculador. La policía no solo enfrentaba a un homicidio, enfrentaba a una mente maestra del mal que entendía cómo jugar con el miedo humano. La investigación se intensifica. La carta from Hell obligó a la policía a cambiar su estrategia. Los detectives del Metropolitan y de la policía de la ciudad de Londres comenzaron a colaborar, compartiendo información y tratando de encontrar patrones que los llevaran al culpable. Pero cada pista parecía desvanecerse entre la niebla de Whitechapel. La comunidad también comenzó a colaborar de manera involuntaria. Algunos residentes reportaban avistamientos de hombres sospechosos, mientras que otros redactaban teorías que los periódicos publicaban, aumentando el miedo colectivo. Cada carta de Jack se leía con horror y fascinación, como si la ciudad estuviera atrapada en un juego macabro que no podía abandonar. ¡El efecto mediático! Las cartas de Jack el Destripador no solo afectaron a la policía y a los residentes de Whitechapel, tuvieron un efecto mediático sin precedentes. Los periódicos de Londres competían por publicar los detalles más espeluznantes, y la ciudad entera empezó a vivir con la sensación constante de peligro. Las mujeres, especialmente las que trabajaban en las calles, comenzaron a modificar sus rutas, evitar ciertos callejones y moverse en grupos por seguridad. El terror psicológico era tan efectivo como los asesinatos mismos. Jack había aprendido a usar los medios de comunicación como herramienta de manipulación, ampliando su influencia más allá de las calles y adentrándose en la mente de toda una metrópoli. Cartas posteriores y la leyenda: no todas las cartas enviadas
fueron creíbles. Algunas eran falsificaciones de la prensa o imitadores. Sin embargo, From Hell permaneció como la más inquietante, la que mostraba sin duda la mente de un asesino calculador y despiadado. Cada carta, cada mensaje, cada detalle sangriento aumentaba el misterio. Londres no solo estaba tratando de capturar a un asesino, estaba tratando de descifrar un enigma, una mente que parecía disfrutar del caos que generaba. ¡La tensión crece! El barrio de Whitechapel vivía ahora bajo un estado de miedo constante. La combinación de asesinatos brutales y cartas macabras había creado una atmósfera en la que cada sombra podía esconder un peligro mortal. La policía incrementó patrullajes. Las mujeres evitaban las calles y los rumores sobre posibles sospechosos circulaban sin control. El nombre de Jack el Destripador se había convertido en una leyenda antes de que se cometiera el tercer asesinato. La ciudad sabía que algo terrible volvería a ocurrir y la anticipación se mezclaba con el terror, preparándose para el próximo capítulo con la carta From Hell. Jack el Destripador no solo asesinaba físicamente, también manipulaba, aterrorizaba y jugaba con la mente de Londres. Cada crimen, cada mensaje, cada aparición en los periódicos aumentaba la tensión, dejando claro que Whitechapel no sería la misma nunca más. En el siguiente capítulo, Noche de Cuchillos, exploraremos el doble crimen que paralizó Londres, la estrategia del asesino y cómo su sombra se expandió por toda la ciudad, dejando a la policía y a los ciudadanos atrapados en un estado de miedo absoluto. Capítulo 5. Noche de Cuchillos. Era una noche oscura y húmeda en Whitechapel, como tantas otras, pero esa noche quedaría grabada en la memoria de Londres para siempre. La ciudad, ya sumida en el miedo por los asesinatos de Mary Ann Nichols y Annie Chapman, no sospechaba que estaba a punto de presenciar uno de los episodios más brutales de la saga de Jack el Destripador. La niebla descendía como un manto sobre los callejones, difuminando las farolas y transformando cada sombra en una amenaza. El viento arrastraba el olor a carbón, a basura y a alcohol derramado, mezclándose con un hedor que anticipaba la tragedia. Las calles estaban desiertas, pero los pocos transeúntes que osaban caminar por ellas sentían un escalofrío recorriendo su espina dorsal, como si la muerte misma los estuviera observando. La doble víctima esa noche, Jack, no eligió una sola víctima. Elegir dos requería audacia, planificación y sobre todo frialdad. Sus elegidas fueron Elizabeth Stride, de 44 años, y Catherine Eddowes, de 46. Ambas eran mujeres que, como tantas otras, trabajaban en las calles para sobrevivir. La desesperación y la pobreza las habían llevado a adentrarse en la oscuridad de Whitechapel, sin saber que un monstruo acechaba cada esquina. Elizabeth Stride fue encontrada primero. Su asesinato ocurrió en Berners Street, y aunque fue brutal, sorprendentemente, no presentaba mutilaciones tan extensas como en crímenes anteriores. Algunos investigadores creen que Jack fue interrumpido en su acto, quizá por la presencia de alguien cercano. La policía encontró el cuerpo con la garganta cortada, un signo inequívoco de su patrón, pero sin la extensión habitual de violencia. Horas después, el segundo hallazgo conmocionó aún más a Londres. Anne Catherine Eddowes fue asesinada en Mitre Square. Apenas unas calles de distancia, su cuerpo mostraba la extrema brutalidad que caracterizaba al destripador en heridas profundas en el abdomen, mutilaciones precisas y una ejecución que reflejaba conocimientos anatómicos avanzados. El horror que produjo este hallazgo superó cualquier expectativa, y la ciudad comenzó a entender que se enfrentaba a un asesino metódico, despiadado y sin límites. La respuesta policial, el doble crimen, desató el caos en las fuerzas policiales. Los detectives se encontraban abrumados. Cada nueva evidencia parecía abrir más preguntas que respuestas. La proximidad temporal y geográfica de los asesinatos confirmó que Londres estaba ante un patrón deliberado, una serie de asesinatos que seguía un plan oscuro y calculado. Los oficiales patrullaban frenéticamente las calles de Whitechapel, pero el territorio era un laberinto, y Jack parecía conocer cada rincón, cada callejón
y cada sombra. Cada intento de capturarlo se frustraba, y el asesino continuaba operando con impunidad, burlándose de las autoridades y alimentando el miedo en la comunidad. La psicología del asesino. El doble asesinato reveló mucho sobre la mente de Jack. Su frialdad y planificación mostraban un control absoluto sobre la situación. No actuaba impulsivamente. Cada acción estaba cuidadosamente calculada para maximizar el horror y mantener a la ciudad en tensión. Los crímenes de esa noche consolidaron la idea de que Jack no solo mataba a Anne, ejecutaba un juego psicológico con Londres. Cada víctima era una pieza en un tablero macabro. Cada asesinato, una demostración de poder. La prensa se encargó de amplificar su leyenda, haciendo que el miedo se propagara más rápido que la propia policía. El terror en la comunidad, la ciudad estaba paralizada. Las mujeres evitaban salir por la noche, y quienes debían trabajar en las calles se agrupaban en pequeños grupos para sentirse más seguras. Las familias cerraban sus negocios temprano y los residentes vigilaban cada sombra, cada ruido, temiendo que Jack pudiera aparecer en cualquier momento. La sensación de que nadie estaba a salvo convirtió a Whitechapel en un lugar de paranoia constante. El asesino había logrado lo que pocos criminales han: transformar toda una comunidad en prisionera del miedo, haciendo que cada callejón se convirtiera en un escenario potencial de muerte. La leyenda de Jack crece. El doble crimen de esa noche fue un punto de inflexión. Londres ya no solo temía la violencia física del destripador, temía su presencia intangible, su capacidad de manipular y aterrorizar sin ser visto. Cada noticia, cada titular y cada rumor consolidaban la leyenda de Jack el Destripador como el monstruo que acechaba en las sombras, invisible y omnipresente. El impacto del doble asesinato resonó más allá de Whitechapel. La prensa sensacionalista alimentaba el pánico, describiendo los crímenes con un detalle escalofriante que mantenía a la ciudad en vilo. Londres estaba atrapada en un ciclo de miedo que solo el asesino podía controlar, y la incertidumbre sobre su identidad hacía que la paranoia se multiplicara. Preparando el siguiente capítulo, la noche de cuchillos consolidó el patrón de violencia y terror de Jack el Destripador. Cada acción, cada movimiento, cada crimen estaba cuidadosamente planificado para provocar miedo y desesperación. Londres no solo enfrentaba a un asesino, enfrentaba un enigma, un juego de terror psicológico, en el que cada habitante era una posible víctima. En el siguiente capítulo, El arte del destripador, exploraremos la precisión quirúrgica, la planificación meticulosa y la mente fría que permitió a Jack ejecutar sus crímenes de manera tan aterradora, dejando una marca imborrable en la historia criminal de la humanidad. Capítulo 6. El arte del destripador. Tras los brutales crímenes de Whitechapel, Londres comenzaba a comprender que no estaba ante un simple asesino callejero. Jack el Destripador no solo mataba, ejecutaba su obra con una precisión inquietante, casi artística en su macabra frialdad. Cada crimen era una demostración de planificación, conocimiento y control absoluto sobre sus víctimas. El terror no residía únicamente en la muerte, sino en la manera meticulosa en que se consumaba. Una mente meticulosa. El patrón de Jack el Destripador era escalofriante. Sus cortes no eran fruto de la ira ni de la improvisación. Eran calculados, precisos y exactos, como si cada movimiento estuviera medido con un plan previo. Los informes forenses revelaron un conocimiento de anatomía que sugería que el asesino podía haber trabajado en carnicerías o incluso en entornos médicos. Sabía dónde cortar, cómo abrir y cómo mutilar sin destruir órganos que le interesaban. Los investigadores quedaron impresionados por la frialdad con que actuaba. Mientras Londres estaba sumida en pánico, Jack se movía con calma, casi con elegancia, por los callejones oscuros de Whitechapel. Su método era simple pero aterrador en elegir víctimas vulnerables, actuar en momentos de mínima visibilidad y desaparecer como un fantasma
antes de que alguien pudiera intervenir. La precisión quirúrgica. Cada crimen mostraba un patrón AN. La garganta cortada primero, seguida de heridas abdominales específicas. Los órganos eran extraídos con una técnica que sugería no solo conocimiento, sino también práctica y control. No había desorden innecesario. La violencia era fría, selectiva y deliberada. Este nivel de precisión desconcertó a los médicos forenses y a la policía. Se observó que Jack no solo mataba, enviaba un mensaje con su obra. Cada víctima era un lienzo en el que plasmaba su macabra firma, un acto que combinaba brutalidad con un estilo meticuloso, casi artístico. Elección de víctimas. El Destripador no actuaba al azar. Su selección de víctimas revelaba un patrón psicológico a mujeres vulnerables, generalmente prostitutas, que caminaban solas por las calles en la oscuridad. La elección no era solo por facilidad de ataque, también reflejaba un deseo de control absoluto y un entendimiento de cómo manipular el miedo. Cada víctima era cuidadosamente estudiada antes del ataque. Se cree que Jack observaba a sus futuras víctimas, aprendía sus rutinas y esperaba el momento perfecto para actuar. Su método combinaba paciencia y planificación, lo que aumentaba su efectividad y le permitía escapar sin ser capturado. ¡El factor psicológico! El arte del Destripador no era solo físico, era psicológico. Jack sabía que la cobertura de prensa amplificaría su terror. Cada asesinato, cada mutilación, cada castao enviadao contribuía a crear un ambiente de miedo constante. Londres no solo temía por sus calles, temía por sus sombras, por cada esquina oscura y por cada desconocido que cruzara su camino. El terror se volvía invisible, intangible y omnipresente. Era un arte del miedo, una manipulación psicológica que mantenía a toda una ciudad en vilo. Cada habitante, cada transeúnte, se convertía en parte de su obra, aunque no fuera víctima directa. Las cartas y los medios. Jack entendía el poder de los periódicos. Sus cartas, como From Hell, no eran simples mensajes, eran extensiones de su arte. Con ellas, se burlaba de la policía, desafiaba a la sociedad y aumentaba el pánico en Londres. Su habilidad para combinar asesinato y manipulación mediática lo convirtió en un maestro del terror psicológico. Cada detalle, cada mutilación y cada carta eran cuidadosamente calculados para provocar el máximo impacto. El Destripador no solo mataba, creaba miedo, desorden y fascinación, asegurando que su leyenda creciera mucho más allá de Whitechapel. La perfección del caos. El arte del Destripador residía en su equilibrio entre violencia y control. Cada crimen era brutal, pero nunca caótico. La meticulosidad de sus ataques y la elección de momentos estratégicos mostraban una mente que entendía tanto la anatomía humana como la naturaleza del miedo. Los investigadores quedaron asombrados ante la sistematicidad del asesino. Nadie había visto un patrón de violencia tan deliberado, donde cada acto de horror estaba ejecutado con calma y frialdad. Su arte consistía en hacer que el caos pareciera inevitable, pero al mismo tiempo perfectamente planeado, preparando el siguiente capítulo. Entender el arte del Destripador es comprender que Jack no era simplemente un asesino. Era un maestro del terror, un psicópata meticuloso que combinaba violencia, planificación y manipulación mediática para controlar a toda una ciudad. En el siguiente capítulo, Londres en pánico, exploraremos cómo la ciudad reaccionó a la creciente ola de asesinatos, cómo la paranoia se apoderó de Whitechapel y cómo el Destripador transformó Londres en un escenario de miedo constante. Capítulo 7. A Londres en pánico. Después de los asesinatos de Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, Whitechapel estaba sumida en un miedo que parecía tangible, como una niebla más densa que la propia del East End. Cada callejón, cada sombra y cada esquina se convirtieron en escenarios potenciales de muerte. Londres, que hasta entonces había vivido con relativa normalidad, comenzó a temblar ante la idea de que un monstruo
acechaba sus calles. El miedo se propaga, el terror no solo estaba en Whitechapel. Los periódicos de Londres, siempre ávidos de sensacionalismo, amplificaban cada detalle de los crímenes. Los titulares anunciaban mutilaciones, heridas precisas y cartas macabras de un asesino al que llamaban Jack el Destripador. Las historias sobre cuerpos encontrados en callejones, calles desiertas y mercados abandonados comenzaron a circular en toda la ciudad, transformando cada rumor en una chispa de miedo. Familias enteras cerraban sus negocios antes de tiempo, vigilaban las puertas y ventanas y limitaban las salidas de sus hijos. Las mujeres, particularmente las que trabajaban en la calle, comenzaron a formar grupos para protegerse. Cada sombra, cada extraño que cruzaba su camino era motivo de sospecha y terror. Londres había entrado en un estado de paranoia colectiva. La policía, bajo presión. La presión sobre las fuerzas policiales se intensificó enormemente. La falta de pistas concretas, combinada con la expectación mediática, creó un escenario casi imposible de manejar. Cada ciudadano parecía tener una teoría, cada detective proponía sospechosos, pero el asesino continuaba burlándose de todos, operando con calma y precisión. Los detectives comenzaron a patrullar las calles día y noche, reforzando la vigilancia en los lugares más peligrosos. Sin embargo, Whitechapel era un laberinto de callejones estrechos y calles mal iluminadas, lo que permitía a Jack desaparecer sin dejar rastro. Cada intento de captura parecía inútil y la frustración de la policía aumentaba a medida que los crímenes continuaban. Impacto en la comunidad. La comunidad de Whitechapel estaba aterrorizada. Los residentes se vigilaban entre sí, desconfiaban de extraños y temían salir después del anochecer. La pobreza, ya extrema, se combinaba con el miedo, creando un ambiente donde la desesperación y la paranoia se entrelazaban. Las prostitutas, principales víctimas del destripador, comenzaron a modificar sus rutas y horarios. Algunas dejaron de trabajar en ciertos sectores. Otras se escondían hasta el amanecer. Los dueños de pensiones y tabernas comenzaron a exigir medidas de seguridad más estrictas. La ciudad se transformó en un lugar donde la supervivencia dependía tanto de la cautela como de la fortuna. La prensa como amplificador del miedo. Los periódicos no solo informaban, creaban pánico. La cobertura sensacionalista y los detalles gráficos de los asesinatos aumentaban la percepción de amenaza. Cada cartão de Jack, cada mutilación, cada noticia, hacía que Londres se sintiera bajo un ataque constante. El asesino entendía perfectamente este mecanismo, utilizando los medios para amplificar su poder y crear una sensación de omnipresencia. La paranoia se volvió parte del día a día. Vecinos desconfiaban de vecinos, transeúntes sospechaban de transeúntes. La ciudad estaba atrapada en un ciclo de miedo que parecía imposible de romper. Efectos en la vida cotidiana. La vida cotidiana en Whitechapel cambió radicalmente. Tiendas cerraban temprano, los mercados vacíos al caer la noche y los niños ya no jugaban en las calles. Cada habitante sentía que estaba bajo la mirada de un monstruo invisible y la tensión se reflejaba en los gestos, las palabras y los silencios. Incluso los ciudadanos que no vivían en Whitechapel comenzaron a sentir el efecto de los crímenes. Londres se llenó de rumores, teorías y sospechas. Nadie se sentía seguro. La ola de miedo trascendió los límites del East End, convirtiendo al destripador en un fenómeno que afectaba a toda la ciudad. La leyenda "Crece Londres en pánico" era la prueba de la efectividad del terror psicológico de Jack. No solo mataba, controlaba la percepción de la ciudad, transformando la paranoia en un arma más poderosa que cualquier cuchillo. Cada asesinato, cada carta, cada titular de periódico alimentaba su leyenda, asegurando que incluso quienes nunca verían su rostro temieran su sombra. El impacto fue duradero. Los ciudadanos comenzaron a entender que se enfrentaban a un criminal diferente. Alguien que no solo ejecutaba asesinatos, sino que orquestaba un escenario completo de miedo y desesperación. Whitechapel se convirtió en un símbolo del terror, y Jack el Destripador en su arquitecto invisible, preparando
el siguiente capítulo. La ciudad en pánico estaba solo al principio de una serie de eventos que transformarían a Londres y marcarían la historia criminal para siempre. En el siguiente capítulo, Los sospechosos, exploraremos las teorías, los personajes y las investigaciones que intentaron capturar al asesino, revelando cómo la paranoia y la especulación complicaban la búsqueda de justicia. Capítulo 8. Los sospechosos. Londres estaba paralizada por el miedo, y la policía presionada por la ciudad y la prensa buscaba cualquier pista que pudiera conducir al asesino. Cada callejón, cada sombra, cada mirada sospechosa se convirtió en un posible indicio. La prensa, ansiosa por historias, publicaba todo tipo de teorías, alimentando la paranoia colectiva. Así comenzó la búsqueda de los sospechosos de Jack el Destripador, un rompecabezas que mezclaba realidad, rumor y miedo. La comunidad bajo sospecha en Whitechapel, los vecinos miraban con desconfianza a los demás. Cada hombre solitario, cada persona que parecía evadir la mirada, podía ser Jack el Destripador. La pobreza y la densidad del barrio facilitaban la propagación de rumores. En cualquier hombre extraño podía ser acusado. Y las mujeres temían incluso caminar cerca de hombres desconocidos. Los policías, sobrepasados por la situación, comenzaron a recibir informes de avistamientos de individuos sospechosos. Algunos eran borrachos, otros simplemente personas que no parecían pertenecer al barrio. Pero la desesperación de encontrar al asesino hizo que cada informe fuera tomado en serio, aunque la mayoría careciera de fundamento. Sospechosos principales desde el principio, varios nombres surgieron como posibles culpables. Entre ellos estaban Montague, John Druitt, un abogado joven que desapareció misteriosamente poco después de los asesinatos, lo que levantó sospechas. Aaron Kosuminski, un peluquero polaco que vivía en Whitechapel, señalado por algunos testigos y por el perfil psicológico que la policía intentaba construir. Michael Ostorogo, un supuesto criminal con antecedentes de delitos violentos y problemas mentales, incluido en la lista por su historial, aunque con evidencia limitada. Cada uno de estos sospechosos tenía características que, a ojos de la policía, podían coincidir con el perfil del destripador. Sin embargo, ninguno ofrecía pruebas concluyentes. La falta de tecnología avanzada y la confusión generalizada hicieron que la investigación se convirtiera en un juego de conjeturas y acusaciones. La influencia de la prensa. La prensa jugó un papel fundamental en la construcción de sospechosos. Los periódicos publicaban retratos, teorías y rumores que a veces eran contradictorios. Esto no solo aumentaba el miedo en la ciudad, sino que también complicaba el trabajo policial, ya que los ciudadanos estaban más interesados en señalar posibles culpables que en colaborar de manera efectiva. La combinación de miedo, rumores y desinformación hizo que la búsqueda del asesino se convirtiera en un caos controlado. Cada sospechoso era examinado y descartado en cuestión de días, pero el terror persistía. Londres parecía vivir en un estado de vigilancia constante, temiendo que el asesino estuviera siempre un paso adelante. Perfiles y teoría. Los detectives intentaron reconstruir un perfil psicológico del asesino. Lo describieron como un hombre meticuloso, con conocimientos de anatomía, paciente y con tendencia a manipular a la sociedad. Se especulaba que podría tener antecedentes médicos o incluso formación quirúrgica. Su capacidad para operar sin ser capturado reforzaba la idea de que era alguien conocedor de las calles y hábil para escapar de la justicia. Cada teoría, cada perfil, cada sospechoso alimentaba la leyenda de Jack en la ciudad. Comenzó a percibir al asesino no solo como un individuo, sino como un concepto, un monstruo invisible, capaz de aparecer en cualquier momento y lugar. Sospechosos falsos. Y la paranoia. El miedo colectivo también creó sospechosos falsos. Vecinos denunciaban a hombres inocentes, basándose en rumores o en simples coincidencias. La paranoia se volvió un arma tan poderosa como la propia violencia del asesino. Jack
Aunque ausente físicamente, parecía manipular la mente de Londres, aprovechando la ansiedad y la desconfianza de todos. Los ciudadanos comenzaron a vivir en un estado constante de alerta. Cada sombra podía ser el asesino, cada paso un riesgo. Esta tensión psicológica era tan efectiva como los crímenes físicos y contribuía a la construcción de un mito que trascendía la realidad de los hechos. Preparando el siguiente capítulo, aunque los sospechosos abundaban, la verdad seguía siendo un misterio. Jack el Destripador continuaba su obra, siempre un paso adelante de la policía y de la ciudad. La búsqueda de culpables se convirtió en una carrera contrarreloj, donde cada nuevo crimen aumentaba la urgencia y la desesperación. En el siguiente capítulo, El asesino invisible, exploraremos cómo Jack logró desaparecer entre las sombras, cómo la ciudad se sentía atrapada y cómo su habilidad para eludir a la policía consolidó su leyenda como el monstruo invisible de Londres. Capítulo 9. El asesino invisible. A medida que los asesinatos de Jack el Destripador se sucedían, la ciudad de Londres comenzó a comprender que no se enfrentaba a un criminal común. No había testigos fiables, no había huellas claras, no había señales que permitieran predecir su próximo movimiento. Jack no solo era brutal, era invisible. Un espectro que caminaba entre la multitud sin dejar rastro. Un maestro de la ilusión que convertía cada calle de Whitechapel en su propio laberinto mortal. La frustración policial. Los detectives se encontraban cada vez más desesperados, a pesar de patrullajes intensivos, vigilancia constante y la recopilación de informes de avistamientos sospechosos. El asesino seguía siempre un paso adelante. Cada crimen parecía planificado con antelación a la elección del momento. La localización, la ejecución rápida y la desaparición perfecta. El hecho de que pudiera moverse entre la gente sin ser detectado confundía incluso a los investigadores más experimentados. Sus técnicas de sigilo y conocimiento del terreno convertían a Londres en un tablero, donde solo él conocía las reglas del juego. La ciudad, bajo su sombra, Whitechapel, se transformó en un lugar donde nadie se sentía seguro. Cada sombra podía ocultar al asesino. Cada callejón era potencialmente mortal. Los ciudadanos comenzaron a modificar sus rutinas, caminaban en grupos, evitaban calles desiertas y cerraban puertas con llave temprano. El miedo invisible del destripador era más aterrador que sus crímenes. Incluso aquellos que nunca lo vieron sentían su presencia. La paranoia no se limitaba a Whitechapel. Londres entera, desde el lujo del West End hasta los barrios más pobres, estaba obsesionada con la idea de que Jack podría aparecer en cualquier momento. La prensa, con titulares sensacionalistas y relatos detallados, amplificaba esta sensación, haciendo que el asesino pareciera omnipresente, invisible y omnipotente. La inteligencia del asesino Jack no era solo un asesino violento, sabía cómo manipular a la policía, a la prensa y a la sociedad. Cada carta, cada asesinato y cada desaparición eran parte de un plan meticuloso para infundir miedo y confundir a quienes intentaban detenerlo. Su habilidad para anticipar los movimientos de la policía y desaparecer sin dejar rastro lo convertía en un adversario casi imposible de atrapar. Los investigadores comenzaron a percibir que la captura del asesino no dependía únicamente de pistas físicas. Necesitaban entender su mente, su comportamiento, su psicología. Sin embargo, esto resultaba extremadamente difícil, porque Jack operaba en un terreno donde cada error podía significar la muerte de otra víctima. El efecto psicológico, el asesino invisible, convirtió el miedo en un arma. La ciudad no solo temía la muerte física, temía la incertidumbre, la posibilidad de encontrarse con un monstruo que no podía ser visto ni previsto. Esta tensión constante afectaba a todas las mujeres, hombres, niños, trabajadores, comerciantes. Nadie estaba a salvo de la idea de que Jack podía aparecer en cualquier momento. Incluso los más valientes comenzaron a cambiar
su comportamiento. Las calles se vaciaban de noche, la actividad disminuía y la desconfianza se instalaba en cada hogar. Jack no necesitaba atacar físicamente para mantener su control. La amenaza invisible era suficiente para gobernar la mente de Londres. La leyenda del espectro, la invisibilidad del destripador, alimentó su leyenda. No solo era un asesino, era un fantasma que caminaba entre la gente, un mito viviente que se alimentaba del miedo de toda una ciudad. La combinación de violencia, planificación y habilidad para evadir la ley creó un personaje que trascendía la realidad, convirtiendo a Jack en un ícono del terror mundial. Cada crimen no solo era un acto de violencia, sino una declaración de poder. Jack demostraba que podía matar y desaparecer, que podía manipular la percepción de la ciudad y que nadie, ni la policía, ni los ciudadanos, estaba fuera de su alcance. Preparando el capítulo final, el asesino invisible dejó una marca indeleble en Londres. Cada calle, cada sombra y cada rumor estaban impregnados de su presencia. La ciudad había sido transformada y la paranoia se había convertido en un enemigo tan temible como el propio asesino. En el capítulo final, el misterio que nunca se resolvió, exploraremos el cierre de los crímenes, las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador y cómo su leyenda permaneció viva mucho después de que desapareciera de las calles de Whitechapel. Capítulo 10. El misterio que nunca se resolvió. Con el paso de los meses, los asesinatos de Jack el Destripador se detuvieron tan misteriosamente como habían comenzado. Whitechapel seguía marcada por el miedo, pero el asesino desapareció sin dejar pruebas concluyentes sobre su identidad. Londres había sobrevivido a la ola de terror, pero la ciudad nunca volvió a ser la misma. La sombra del Destripador permaneció, creciendo en la imaginación colectiva y en cada rincón de la historia criminal. El final de los crímenes después del brutal asesinato de Mary Jane Kelly en noviembre de 1888, la violencia de Jack cesó abruptamente. No hubo más cartas macabras, no hubo más cuerpos mutilados que coincidieran con su patrón. La policía nunca comprendió si el asesino murió, huyó, fue arrestado por otro crimen o simplemente decidió desaparecer. Este silencio absoluto alimentó un misterio que perdura hasta nuestros días. La ciudad, aunque aliviada, se sumió en la especulación. Los ciudadanos se preguntaban quién había sido, por qué había elegido a mujeres vulnerables y cómo logró evadir a la policía. Las historias sobre Jack se convirtieron en leyendas urbanas, transmitidas de generación en generación, convirtiéndolo en un símbolo del terror urbano. Las teorías sobre su identidad desde entonces se han propuesto innumerables teorías sobre quién era Jack el Destripador. Montague John Druitt, un joven abogado que desapareció misteriosamente. Aaron Kosminski, un peluquero con antecedentes de enfermedad mental. Michael Ostrog, un criminal reincidente. Incluso teorías más exóticas sugieren que podría haber sido un médico, un aristócrata o un miembro de la realeza. Sin embargo, ninguna prueba definitiva ha confirmado su identidad. El misterio permanece y cada nueva teoría solo alimenta la fascinación por el asesino más infame de la historia de Londres. El legado del terror, Jack el Destripador, no solo dejó víctimas, dejó un legado de miedo y leyenda. Su combinación de violencia, planificación meticulosa y manipulación psicológica redefinió la percepción del crimen en la ciudad. Los métodos policiales comenzaron a evolucionar, influenciados por la necesidad de enfrentar a criminales meticulosos y difíciles de capturar. El Destripador enseñó que el terror podía ser tanto psicológico como físico y que la incertidumbre y la paranoia eran armas tan efectivas como cualquier cuchillo. Londres aprendió, a un costo terrible, que la violencia podía transformarse en mito y que la mente humana podía ser manipulada incluso sin presencia física. La fascinación eterna. Décadas después, Jack el Destripador sigue capturando la imaginación del mundo. Libros, películas, documentales y teorías continúan explorando cada detalle de sus crímenes. La combinación de misterio, brutalidad y astucia ha convertido a Jack en un ícono del crimen sin resolver. Una figura que desafía el tiempo y la lógica, y que sigue aterrando e intrigando
a quienes buscan comprenderlo. El miedo que sembró en Whitechapel trascendió la geografía en se convirtió en un arquetipo del asesino invisible. El monstruo que habita en las sombras, el terror que no puede ser controlado ni previsto. Su historia, aunque incompleta, sigue enseñando lecciones sobre la vulnerabilidad humana, la manipulación del miedo y la obsesión por resolver lo imposible. El misterio que nunca se resolvió. Jack el Destripador desapareció físicamente, pero nunca desapareció de la memoria colectiva. Whitechapel, Londres y el mundo aprendieron que hay enigmas que no se pueden resolver completamente, que la historia puede dejar preguntas sin respuesta y que algunos misterios están destinados a permanecer en las sombras. El asesino más famoso de la historia nunca fue atrapado y quizás nunca lo será. Su leyenda permanece viva, un recordatorio de que el miedo puede trascender el tiempo y que algunas preguntas, por más que intentemos responderlas, siempre quedarán sin resolver. Cierre de la saga. La historia de Jack el Destripador no es solo la de un asesino, es la de una ciudad atrapada entre el miedo y la fascinación, entre la realidad y la leyenda. Cada crimen, cada carta, cada callejón oscuro contribuyó a construir un misterio que sigue resonando más de un siglo después. Aunque nunca sepamos su verdadera identidad, la sombra de Jack el Destripador continúa acechando en la imaginación del mundo, recordándonos que algunos enigmas están destinados a permanecer sin resolver y que el terror más grande puede residir en lo invisible y lo desconocido. Aunque los crímenes de Jack el Destripador ocurrieron hace más de un siglo, su sombra sigue recorriendo las calles de Londres y la imaginación de todo el mundo. Nunca se supo quién era, nunca se resolvió su identidad, y quizás esa sea la razón por la que su historia sigue fascinando, aun porque el misterio permanece intacto. Cada callejón oscuro, cada farola iluminando la niebla y cada historia que se cuenta sobre él nos recuerda que algunos enigmas nunca se resuelven y que el miedo puede ser tan poderoso como la propia realidad. Ya que el Destripador no solo mató, creó una leyenda que desafía el tiempo. Una sombra que nos invita a mirar con atención y preguntarnos ¿qué se esconde en lo desconocido? Si te apasionan los misterios, los crímenes sin resolver y las historias que te mantienen al borde del asiento, no te detengas aquí. Explora más videos en nuestro canal y descubre otras historias que te dejarán sin aliento.